Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, continuando con el sistema respiratorio. Vamos a ver un tema bastante importante. Vamos a ir hablando un poquito con el enfoque más bien clínico. Es una patología que ustedes ya conocen, ya vieron en materias de años anteriores, entonces vamos a ir hablando entonces más bien enfocado a la parte clínica con respecto a las manifestaciones clínicas, con respecto al diagnóstico, el tratamiento. Bueno, hablando un poquito de la tuberculosis pulmonar, ustedes ya saben el agente causal, ya conocen que es una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Nada más a modo de comentario, ya no vamos a tocar esa parte. Sabemos que sigue vigente, una patología que sigue vigente en países endémicos. Con los puntos a lo que vamos a dar el día de hoy, vamos a ver un poquito cuando nosotros hablamos del paciente sintomático respiratorio, que sería toda persona que presenta tos y catarro por 15 días o más. Entonces es un punto importante a tener en cuenta en todo paciente que consulta por un cuadro respiratorio. Paciente sintomático respiratorio se le llama a aquel paciente que presenta tos y catarro por 15 días o más. Existen en ciertos tipos de pacientes en donde el tiempo de evolución no se tiene mucho en cuenta. Serían pacientes que viven, que son portadores del VIH, en pacientes indígenas y pacientes privados de su libertad. Entonces, en ese caso, en esos pacientes, no se tiene mucho en cuenta el tiempo de evolución. Cuando nosotros hablamos con respecto a las definiciones y puntos importantes que vamos a ver de tuberculosis sensible, caso de tuberculosis con cepas de Mycobacterium tuberculosis sin resistencia a las drogas de primera línea, vamos a ir viendo después con el tratamiento cuáles son las drogas de primera línea. Tuberculosis monoresistente cuando hay resistencia a una sola droga de primera línea. La tuberculosis poliresistente cuando hay resistencia a dos o más de las distintas drogas utilizadas en el tratamiento, excepto en la resistencia a la combinación de isoniazida y rifampicina. La tuberculosis multidrogo resistente ya cuando hay resistencia a la isoniazida y también a la rifampicina en forma simultánea. Y la tuberculosis extensamente resistente cuando hay resistencia a la isoniazida, a la rifampicina, también a una fluoroquinolona como la levofloxacina o moxifloxacina, o algún inyectable de segunda línea como la canamicina, amicacina o la capreomicina. Entonces, en ese caso hablamos de tuberculosis extensamente resistente. Nada más a modo de comentario para que tengan en cuenta estas definiciones. Una definición importante aquí a tener en cuenta sería el sintomático respiratorio, para que recuerden siempre. Bueno, la tuberculosis, como les dije, es una enfermedad bacteriana infectocontagiosa causada por el Mycobacterium tuberculosis o también llamado bacilo de Koch o bacilo ácido alcohol resistente. El reservorio principal suele ser el hombre, infectando a través de las secreciones pulmonares. Las partículas de Wells o las gotitas de Fluge también son llamados. Los bacilos suelen ser viables en el ambiente hasta 8 horas en lugares secos con poca ventilación, entonces es importante tener en cuenta eso, en qué situación o en qué lugar sería el foco de contagio más importante. El periodo de incubación suele ser de 4 a 12 semanas. La transmisibilidad sería durante todo el tiempo en pacientes sin tratamiento o también que hacen tratamiento inadecuado. Entonces,
Por eso es importante siempre hacer el diagnóstico para poder dar inicio al tratamiento. O también cuando el paciente ya inició el tratamiento, de hacer el tratamiento en forma adecuada y que tenga vaciloscopía positiva. Esta enfermedad deja de ser contagiosa ya luego de 15 días de iniciado el tratamiento, un tratamiento adecuado. Vemos que cuando hablamos de susceptibilidad, todos los seres humanos son susceptibles a desarrollar o adquirir la enfermedad, en especial los pacientes con estados de inmunosupresión, o sea, los inmunodeprimidos, portadores de VIH, diabéticos, los desnutridos o malnutridos, los consumidores crónicos de corticoides, en tabaquismo o silicosis. Lo más importante aquí a tener en cuenta en los pacientes portadores de VIH, ¿verdad? Que suele ser bastante frecuente de ver en pacientes portadores de VIH, también la malnutrición y también con respecto al tabaquismo. Cuando hablamos de infección primaria, clínicamente suele ser inadvertida, o sea, suele pasar desapercibida. Esto aparece con la sensibilidad a la tuberculina entre 4 a 8 semanas después. Las lesiones primarias se vuelven inactivas. Pueden haber calcificaciones de ganglios linfáticos a nivel pulmonar, complejos de Ghon y también de Ranke. La tuberculosis latente, hablamos cuando se desarrolla la primoinfección o la infección por tuberculosis, cuando el Mycobacterium tuberculosis ingresa al organismo, pero esto no se activó y no hay síntomas. Entonces, en ese caso, hablamos de la tuberculosis latente. Y la enfermedad en sí por tuberculosis o la enfermedad por el Mycobacterium tuberculosis, cuando el Mycobacterium ya se activa y hay presencia de síntomas. Entonces, aquí es importante tener en cuenta cada una de estas diferencias. Ustedes ya habrán visto en materias en años anteriores, pero nada más a modo recordatorio. Aquí nosotros en medicina interna nos vamos a enfocar más en las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y tratamiento. Bueno, en un 10% de los infectados estos van a desarrollar tuberculosis activa en algún momento de la vida, 50% en los 2 primeros años, en los primeros 2 años de posinfección. Sin tratamiento, en un 50% de los pacientes van a morir, o sea, la mortalidad sería en un 50% de los pacientes que no se tratan. En un 25% se van a cronificar y otros 25% se van a curar solos. Cuando hablamos de infección de tuberculosis o infección por el Mycobacterium tuberculosis, cuando hay un bacilo tuberculoso inactivo en el cuerpo, la prueba cutánea de tuberculosis o tuberculina generalmente resulta positiva. La radiografía suele ser normal. El frotis de esputo y los cultivos son negativos. No hay síntomas, no es infeccioso y no es un caso de tuberculosis en este caso. En este caso solo es una infección en donde existe un bacilo tuberculoso inactivo en el cuerpo. Enfermedad en sí ya hablamos en los pulmones, ¿verdad? Cuando tenemos el bacilo tuberculoso activo en el cuerpo, la prueba cutánea suele ser generalmente positiva. La radiografía de tórax generalmente ya se presenta con anormalidades. Tenemos frotis de esputo y también cultivos positivos. Y los síntomas característicos que vamos a ir viendo, ¿cuáles son? Tos, expectoración, fiebre, pérdida de peso. A menudo esto suele ser contagioso antes de iniciado el tratamiento. Dijimos que a partir de los 15 días de iniciado el tratamiento, si se hace un tratamiento adecuado, esto ya no contagia. Y en este caso ya se define como un caso de tuberculosis. El cuadro clínico en sí
vemos que se presenta con tos más expectoración crónica. Esto puede durar un mes o incluso más meses, ¿verdad? Hablamos generalmente cuando tenemos tos con expectoración de más de 15 días, cuando hablamos de sintomático respiratorio. En este caso ya aquí vemos que son meses. Entonces siempre cuando tenemos un sintomático respiratorio, sospechar tuberculosis, entonces ante la sospecha hacer los estudios correspondientes. Presencia de fiebre que suele ser de predominio vespertino o también nocturno. Pacientes que por la noche presentan sudoración profusa o presentan fiebre y al día siguiente amanecen como con la cama mojada. Sudoración y escalofríos, pérdida de peso. Esa pérdida de peso también suele ser importante tener en cuenta el tiempo de evolución en este caso, que suele ser en menos de 3 meses en algunos casos. Astenia, disminución del apetito. Disnea, de acuerdo a la afectación pulmonar que tenga el paciente. No siempre el paciente presenta exactamente disnea, eso ya cuando hay afectación pulmonar importante. Y en la tuberculosis extrapulmonar vamos a ir viendo cada uno de los puntos o los órganos que pueda afectar la tuberculosis. Se presenta con fiebre crónica, esto sería también de meses de duración o de más de 15 días de evolución. Y a esto acompañados síntomas de acuerdo al órgano afecto. Podemos tener síntomas a nivel del sistema nervioso central, podemos tener síntomas a nivel del aparato gastrointestinal, podemos tener síntomas en presencia de ganglios, a nivel de la columna vertebral también. Podemos tener síntomas a nivel de la pleura. En realidad, cuando es a nivel de la pleura, los estudios complementarios son los que nos ayudan a poder hacer el diagnóstico para poder estudiar y hacer el diagnóstico definitivo con los estudios complementarios. Al examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Como aquí vemos un paciente característico. En el aparato respiratorio, el murmullo vesicular puede ser rudo, con crepitantes apicales, o sea, crepitantes en vértices pulmonares. El soplo anfórico, si hay cavidad o también como se le llama caverna, y también crujidos que pueden ser también de localización apical. Entonces, para que tengan en cuenta aquí, en algunos casos, en la mayoría de los casos, estos se ubican en vértices, o sea, en localización apical. Podemos encontrar semiología de derrame pleural, si hay derrame pleural o si hay una tuberculosis pulmonar. ¿Cómo vamos a encontrar a nivel del aparato respiratorio el examen físico si tenemos derrame pleural? O sea, ¿cuál sería la semiología en ese caso? A nivel auscultatorio vamos a encontrar que hay disminución del murmullo vesicular o en algunos casos ausencia completa del murmullo vesicular en la localización del derrame. Puede haber taquicardia, relieves óseos marcados, obviamente que en este caso pacientes que ya refirieron pérdida de peso importante, refirieron inapetencia o anorexia, ¿verdad? Y entonces por ende, ya que hay disminución de peso o pérdida de peso, presencia de relieves óseos marcados y caquexia importante en las formas crónicas. Esto más bien ya vemos en las formas crónicas. Como ven aquí en la imagen, el paciente que tiene relieves óseos bien marcados, caquexia, o sea, un síndrome constitucional en ese caso. El diagnóstico, ¿cómo hacemos? En realidad el diagnóstico se hace por medio de la clínica. Las manifestaciones clínicas, primeramente, en realidad lo que tenemos es sospecha diagnóstica. Ya a eso le acompañamos a los estudios complementarios
El diagnóstico en sí de la tuberculosis se hace a través del examen bacteriológico, en este caso una muestra de la expectoración o del esputo. Esa muestra puede ser pulmonar o también extrapulmonar si estamos ante sospecha de una tuberculosis extrapulmonar. Entonces, primeramente lo que hacemos es el examen bacteriológico del esputo. Hacemos por medio de la clínica o las manifestaciones clínicas y a eso acompañado de una radiografía de tórax compatible. Vamos a ver un poquito en las imágenes siguientes una radiografía compatible. En el examen bacteriológico lo que hacemos es la baciloscopía, que sería el frotis con la tinción de Ziehl-Neelsen, también el cultivo y la biología molecular, que sería el GINESPER. En la mayoría de los casos la biología molecular se hace cuando estamos con sospecha de recaída de la enfermedad. Entonces en ese caso ya se utiliza más bien la biología molecular. No nos sirve mucho la baciloscopía nada más. Los tipos de muestra que podemos obtener a nivel pulmonar sería el esputo, o sea, la expectoración. Esto pedimos al paciente que junte. Generalmente tomamos o juntamos 2 muestras. En algunos casos esa primera muestra puede salir negativa, pero ya la segunda muestra nos puede dar un resultado positivo, o en algunos casos si ya la primera muestra da positivo, entonces muchas veces es medio innecesario de solicitar la segunda muestra, pero siempre se toman las 2 muestras. También por lavado broncoalveolar, por aspiración traqueal, lavado gástrico, biopsia pulmonar. De todas estas formas podemos tomar muestras a nivel pulmonar. A nivel extrapulmonar, el líquido pleural, si estamos ante un derrame pleural, peritoneal, líquido peritoneal, pericárdico, líquido ascítico por una paracentesis, mediante una paracentesis. A nivel del sistema nervioso central, el líquido cefalorraquídeo mediante una punción lumbar. También de secreciones ganglionares, esto se puede tomar con PAF, o sea, punción por aspiración con aguja fina. También de abscesos, orina, biopsia de tejidos de acuerdo a la sospecha del órgano afectado. El GINESPER, que sería el PCR real time. Entonces, esto nos sirve para el diagnóstico rápido de la tuberculosis en 2 horas. Detecta la presencia del Mycobacterium tuberculosis y cuando hay resistencia a la rifampicina. ¿En qué casos vamos a solicitar el GINESPER? En pacientes que ya fueron tratados, que tenemos sospecha de resistencia al tratamiento, pacientes que persisten con baciloscopía positiva al segundo mes de iniciado el tratamiento, pacientes con contacto con tuberculosis drogoresistente, o sea, pacientes que tuvieron contacto directo con pacientes con tuberculosis drogoresistente, pacientes con VIH u otras inmunosupresiones como diabetes, neoplasias, colagenopatías, en niños sintomáticos respiratorios, cuando hay sospecha de tuberculosis meningia ganglionar o de otros tejidos, cuando hay alta sospecha de tuberculosis por la clínica y también por la radiografía, o sea, por las imágenes, con baciloscopía negativa. Entonces, si estamos ante un paciente con alta sospecha de acuerdo a las manifestaciones clínicas, tos, expectoración de meses de evolución, pérdida de peso, inapetencia. Entonces, en ese caso, si tenemos baciloscopía negativa, entonces debemos de solicitar el PCR en tiempo real. Y la adenosina desaminasa nos sirve para estudiar en líquido pleural cuando estamos ante una sospecha de tuberculosis pleural y también de otras serosas como del líquido peritoneal, pericárdico y del líquido cefalorraquídeo.
La radiografía para el diagnóstico suele ser menos sensible para el diagnóstico que la bacteriología. Entonces, lo que más nos sirve suele ser ya las manifestaciones clínicas, la bacteriología. Las lesiones típicas de la tuberculosis en la radiografía de tórax suelen ser lesiones apicales, opacidades apicales como vemos en la primera imagen. Suele ser bastante característica esta imagen. De acuerdo a lo que dijimos, la localización suele ser apical, bilateral y también presencia de imágenes cavitadas. También pueden adquirir otros patrones, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos. En los pacientes inmunocomprometidos siempre habría que sospechar cualquier patología infecciosa, se debe descartar en realidad. Aquí vemos un algoritmo diagnóstico en donde, como dijimos, primeramente todo paciente sintomático respiratorio, que sea un caso nuevo sin riesgo de ser una tuberculosis drogoresistente, solicitamos baciloscopía. Si estamos ante una baciloscopía positiva, ya se inicia el tratamiento con los antibacilares. Esto ya habría que estudiar por consejería, realizar estudio de VIH, tamizaje de diabetes, también control de los contactos. Si tenemos una baciloscopía negativa, sería el tratamiento sintomático. Si mejora con el tratamiento sintomático, se hace un seguimiento clínico y buscar otra causa. Si estamos sin mejoría clínica y vemos una radiografía bastante sugestiva, en ese caso habría ya que solicitar, como dijimos, el Ginesper, o ya se podría de iniciar el tratamiento antibacilar, o si tenemos también el cultivo negativo o cultivo positivo, quiero decir, entonces en ese caso ya se inicia el tratamiento antibacilar también. Bueno, generalmente cuando hacemos el diagnóstico de un paciente con tuberculosis, estos pacientes hacen tratamiento ambulatorio, a no ser de que tengan criterios de internación. ¿Cuándo vamos a internar a un paciente con tuberculosis? Cuando se presentan con las formas graves de tuberculosis, como la tuberculosis meningia, la tuberculosis miliar. En ese caso sí se debe de internar el paciente. Cuando hay presencia de complicaciones como hemóptisis grave, intolerancia o reacciones adversas medicamentosas severas, reacciones adversas medicamentosas al tratamiento hablamos en este caso. Entonces, en ese caso ya habría que internar al paciente. ¿Cuáles serían las reacciones adversas medicamentosas severas? Hablamos de un rash cutáneo generalizado o también en pacientes que no toleran la vía oral. Entonces, en ese caso, vamos a tener este punto como criterio de internación. O cuando hay alguna enfermedad médica o quirúrgica asociada como la diabetes descompensada o presencia de un neumotórax espontáneo, pacientes en mal estado general como caquexia o desnutrición, pacientes con riesgo social, pacientes que no ofrecen garantías de cumplimiento del tratamiento en los alcohólicos, drogadictos o los abandonados. Entonces, en ese caso sí habría que internar al paciente. Pacientes con sospecha de tuberculosis drogoresistente. Y en cualquiera de los casos, la internación siempre debe ser lo más corta posible. Entonces se soluciona el problema en el caso de que el paciente no tolere la medicación. Cuando ya empieza a tolerar, el paciente debe de ir de alta. Bueno, con respecto al tratamiento, vemos que los esquemas recomendados por la OMS incluyen a 4 medicamentos de primera línea. La isoniazida, con la sigla la H,
que sería un bactericida, la rifampicina, la R, también bactericida, la piracinamida, la Z, en este caso también bactericida, y el etambutol, la E, sería un bacteriostático. El tratamiento en sí se divide en dos fases, completando un total de 6 meses como mínimo. Eso sería como mínimo. Este tiempo se podría de prolongar. La fase inicial o la fase intensiva también llamada sería de 2 meses de tratamiento con los 4 medicamentos. Serían entonces 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Luego ya pasamos a la fase de continuación, que serían 4 meses de tratamiento con la isoniazida y la rifampicina. Tengan en cuenta entonces esto, porque esto sería el tratamiento estándar en el caso de que no hayan complicaciones o algunas alteraciones. Bueno, tenemos ciertos requisitos para cuando se da la fase inicial o la fase intensiva para poder dar continuidad al tratamiento y pasar a la fase de continuación. Tenemos que tener una vaciloscopía negativa al final del segundo mes de tratamiento. Si no hay vaciloscopía negativa, entonces se prolonga la primera fase por 2 meses más. Entonces lo importante al iniciar el tratamiento, que serían de 2 meses, posterior a eso se realiza una vaciloscopía. Si eso es negativo, se puede continuar el tratamiento para dar continuidad a los 4 meses más. Pero en el caso de que no haya vaciloscopía negativa, entonces esta primera fase se prolonga por 2 meses más. ¿En qué caso se prolonga el tratamiento ya por 12 meses, por ejemplo? Sería la meningitis tuberculosa, en donde se hacen 12 meses de tratamiento, que serían los 2 meses de la fase inicial, y luego durante 10 meses el tratamiento con los 2 medicamentos. Y a esto sumado los corticoides por 4 semanas. También en la tuberculosis miliar y en el mal de Pot, que es la afectación de la columna vertebral. Bueno, cuando hacemos controles ya posteriormente al inicio del tratamiento, generalmente hacemos un control bacteriológico de baciloscopía en el esputo a los 2 meses de iniciado el tratamiento, al quinto y sexto mes de tratamiento. En realidad, si a los 2 meses ya tenemos una baciloscopía negativa, entonces en ese caso sí se puede dar continuidad a los siguientes meses de tratamiento. Si en el segundo mes, al realizar la baciloscopía, tenemos una baciloscopía que persiste positiva, entonces en ese caso se prolonga por 2 meses más. Si hay baciloscopía positiva al final del quinto mes, cuando se vuelve a realizar un control, entonces en ese caso ya se declara como fracaso terapéutico. El control clínico generalmente se realiza también al segundo, quinto y sexto mes de tratamiento o cada 2 meses. En este caso vamos a solicitar ciertos estudios laboratoriales también para controlar el tratamiento. Realmente se solicita un hemograma. ¿Por qué? Porque podemos encontrar pacientes con anemia, plaquetopenia, entonces se debe de solicitar un hemograma, se debe solicitar un hepatograma, en donde vamos a ver los valores de las transaminasas. O también los controles clínicos laboratoriales se pueden hacer cuando el paciente así lo requiera. El control radiográfico generalmente se realiza al inicio y luego ya al final nada más de tratamiento. En caso de pacientes con tuberculosis y
portando una vaciloscopía negativa, se hace al inicio, al segundo mes y también al final del tratamiento, pero en la mayoría de los casos el control radiográfico se hace al inicio y luego ya al final del tratamiento. Vamos a ver un poquito aquí unos casos, o sea, en realidad 2 casos clínicos. Vemos un paciente de 52 años, portador de hipertensión arterial en tratamiento regular, diabético, diabetes mellitus tipo 2, con buen control metabólico. Este paciente consulta por un cuadro de 6 meses de tos con expectoración, tos productiva con expectoración amarillenta y estrías de sangre ocasional. Esto acompañado de sensación febril, con sudoración y pérdida de peso. O sea que aquí vemos que el paciente tiene 6 meses de evolución del cuadro, de tos productiva, expectoración amarillenta, también eso acompañado de estrías de sangre ocasional, también acompañado de sensación febril, con sudoración profusa y pérdida de peso. Este paciente desconoce contactos con personas con tuberculosis. Al examen físico constatamos una presión arterial de 130/75, frecuencia cardíaca de 88, frecuencia respiratoria de 20, temperatura 36,7, saturación 96%. A nivel del aparato respiratorio, el murmullo vesicular conservado con crepitantes apicales bilaterales. A nivel del aparato cardiovascular, primero y segundo ruidos normofonéticos con ritmo regular. Sistema nervioso central lúcido con Glasgow 15 de 15. Piel y mucosas presenta palidez a nivel de piel y mucosa. ¿Cuáles serían en este caso los estudios solicitados? Yo quiero que alguien, a ver si alguien me está escuchando, si puede o no responderme, para que podamos responder juntos esta pregunta. ¿Qué estudios vamos a solicitar en este caso? Pode ser uma baciloscopia? ¿Y un raio-x? Sí, bien, está bien. Vamos a pedir entonces, como tenemos facilidad de realizar una baciloscopía, pedirle al paciente que pueda juntar el esputo, ¿verdad? Entonces mandamos una muestra hoy y una muestra mañana, ¿sí? Lo importante es tomar 2 muestras, como les dije. Obviamente que en el pedido siempre ponemos baciloscopía solicitando VAR, ¿verdad? Y una radiografía de tórax, como vemos que el paciente tiene semiología pulmonar en el aparato respiratorio, está con el murmullo vesicular conservado, pero sí con crepitantes apicales bilaterales. Bueno, también podemos solicitarle estudios laboratoriales, ¿verdad? Ya de entrada para ver si no hay alguna alteración de inicio, ¿sí? Bueno, aquí vemos entre los estudios solicitados que el paciente tiene una radiografía de tórax en donde no hay una afectación importante. En realidad, aquí a nivel del campo pulmonar izquierdo se ve como una opacificación, pero no nada muy importante. Como dijimos, el paciente tiene semiología a nivel apical, pero en este caso no vemos como vimos en la radiografía anterior. Doutora, ¿Sí? no Brasil, quando você tem suspeita de tuberculose, tem que fazer a notificação compulsória e também é obrigatório pedir o HIV junto. Sí, es importante también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre estas 2 patologías van de la mano, van juntas, ¿verdad? Entonces, en todo paciente en el que tenemos sospecha de tuberculosis, también solicitar VIH, ¿verdad? En realidad, esta es una patología de notificación obligatoria, ¿verdad? En todas partes. Bueno, vamos a ver un poquito. Bueno, aquí se le pidió un laboratorio, ¿verdad? Rutinario.
con un hemograma con 11.800 glóbulos blancos, neutrófilo 82%, o sea, hay neutrofilia, ¿verdad? Una hemoglobina de 9.8, con una anemia en realidad no vemos, necesitamos los índices hematimétricos. En la vaciloscopía vemos que se observa, o sea, VAR positivo, una cruz. Y que otros estudios solicitamos. Así como dijo la compañera, podemos solicitar VIH, o sea, en realidad hay que solicitar VIH en este caso, ¿verdad? ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? Iniciamos antivacilares. Como dijimos, primeramente el tratamiento de inicio y luego ya si podemos pasar a la fase de continuación. Y en este caso, ¿vamos a internarle al paciente o vamos a hacer tratamiento ambulatorio? Ambulatorio. Sí, tratamiento ambulatorio, no tiene criterios de internación este paciente, ¿verdad? Vimos los criterios de internación también. Entonces, a no ser de que el paciente vaya a la casa, inicie tratamiento ambulatorio y presente algún tipo de efecto colateral de la medicación, entonces en ese caso sí podemos internar al paciente, ¿verdad? Pero de inicio, eso primeramente tratamiento ambulatorio. Bueno, y luego ya con seguimiento y controles, como dijimos, con respecto al seguimiento a los 2, 5 y 6 meses los controles, ¿verdad? Ya sea con la vaciloscopía y también con los estudios laboratoriales. Bueno, vamos a ver el siguiente caso clínico. Aquí un paciente de 25 años, desempleado, adicto a drogas ilícitas, tabaquista crónico. Consulta por cuadro de 3 meses de tos con expectoración amarillenta, fiebre vespertina, presentó pérdida de peso de 10 kilos aproximadamente en ese tiempo de 3 meses y disnea de esfuerzo de clase funcional 2. Al examen físico lo que se pudo constatar en el aparato respiratorio, crepitantes dispersos bilaterales en este caso, que ya sería no solo a nivel apical, sino también en campo medio y bases. Estaba taquicárdico, no muy taquicárdico en realidad, con una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto, con los relieves óseos marcados y palidez de piel y mucosas. Más o menos como ese paciente que vimos anteriormente en la imagen, ¿verdad? En realidad ese paciente es de más edad. Bueno, ¿cuáles serían los diagnósticos o por lo menos diagnósticos sindromáticos que debemos de hacer de inicio, ¿verdad? Con estos síntomas que refirió el paciente? Aquí tenemos un paciente consultado por un cuadro de 3 meses de tos con expectoración amarillenta, fiebre vespertina, pérdida de peso de 15 kilogramos aproximadamente en 3 meses y también disnea de esfuerzo. ¿Qué les parece? A ver si alguien puede decirme un diagnóstico sindromático de este paciente. Quiero también que me digan si no consiguen, no hay problema, yo no importa eso, ahora estamos a tiempo de equivocarnos. Bueno, parece que les voy a tener que decir, ¿verdad? Síndrome respiratório agudo, doutor. ¿Ah? Síndrome respiratório agudo. Porque vamos, no. Acá nosotros tenemos un cuadro de 3 meses de evolución, no puede ser agudo. Nosotros hablamos de agudo cuando es un cuadro que está ahí máximo entre las 72 horas. En este caso ya es prolongado, ya es crónico, ¿verdad? Entonces ese punto es importante tener en cuenta el tiempo de evolución. No va a ser síndrome de respiratorio agudo. Puede ser un síndrome de dificultad respiratoria. ¿Por qué? Porque el paciente tuvo dificultad respiratoria, eso sí.
Entonces vamos a corregir y decimos síndrome de dificultad respiratoria. Y vamos a hablar de diagnóstico sindromático. Eso sería uno. Hay puntos más importantes que les debe llamar la atención en este caso. El paciente presenta fiebre vespertina de 3 meses de evolución. Entonces, en ese caso podemos poner un diagnóstico sindromático del síndrome febril prolongado. ¿Está bien? Y luego el paciente refirió que tuvo pérdida de peso. Entonces, es importante. Professor, ¿Sí? no exame físico fala que teve relevos ósseos marcados. O que seria? Seria a tuberculose? Sería la imagen, esa imagen que vimos hace rato en no sé en qué número de diapositiva era. Podemos poner de vuelta para que tengan en cuenta y vean qué son los relieves óseos marcados. Imagem Entonces, 7. para que tengan en... ¿Ah? Imagem 7 no slide. Pongan un poco. El 7. Sí. Ahí. Esto que vemos aquí, o sea, las costillas. Entonces, en ese caso hablamos de relieves óseos marcados. Ven que no hay, en esa parte no hay casi músculo. En realidad es más bien piel y hueso. Entonces, en ese caso hablamos de relieves óseos marcados o prominencias óseas, ¿verdad? Pero relieves óseos marcados es más bien dicho. Bueno, volvamos a nuestro caso clínico. Entonces, ese paciente que vimos en la imagen sería un paciente con un síndrome constitucional. Presentó pérdida de peso importante. Bueno, continuando con el caso clínico 2. Entonces, como diagnóstico podemos poner los diagnósticos sindromáticos que dijimos. Síndrome de dificultad respiratoria, síndrome febril prolongado, síndrome constitucional. ¿Sí? Luego ya pasamos a los estudios complementarios. ¿Cuáles son los estudios complementarios que vamos a solicitar en este caso? Lo mismo que dijimos en el caso clínico anterior. La vaciloscopía, radiografía de tórax, podemos pedirle rutina laboratorial y también a eso asociado lo que dijo la compañera, VIH. Mira, punto importante tener en cuenta en ese caso. Acá estamos hablando de un paciente joven de 25 años que es consumidor de drogas ilícitas, ¿verdad? También tabaquista. Entonces es importante tener en cuenta ese dato. Y luego ya con los estudios solicitados, vamos a proceder al tratamiento. En este caso, ¿qué les parece a este paciente? ¿Vamos a hacer tratamiento ambulatorio o vamos a internarle al paciente? Eu acho. Internar? Sí, porque Internar. este paciente tiene riesgo, es de riesgo social, ¿verdad? Un paciente joven, consumidor de drogas ilícitas, no sabemos si este paciente va a la casa a hacer tratamiento ambulatorio ya al inicio, no sabemos si va a tener buena adherencia al tratamiento, ¿verdad? En realidad sí, ya está taquicárdico, está probablemente taquipneico, tiene una afectación pulmonar importante como ven en la imagen, ¿verdad? Vemos que hay afectación apical en la radiografía de tórax, también aquí en base izquierda presencia de una consolidación. Entonces, en este caso, este paciente puede tener también alguna infección sobreagregada, que sea por otro germen. Entonces, sí o sí debemos de internarle si tenemos la oportunidad de hacer un cultivo de no solo la vaciloscopía, sino también un cultivo del esputo, ¿verdad? O sea, de la expectoración, para poder ver presencia de otros gérmenes que no sea solo el Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Y también a eso estudiar el tema de VIH y todo.
Entonces, para que tengan en cuenta. Este tipo de pacientes sí es frecuente de ver pacientes jóvenes, consumidores de drogas ilícitas, que viven en hacinamiento, o también los pacientes privados de libertad, que muchas veces acuden a la consulta. Bueno, eso fue toda la clase de hoy. Espero que hayan aprovechado porque es un tema bastante importante que por lo menos aquí en nuestros hospitales seguimos viendo casos de tuberculosis, ¿verdad?, en pacientes jóvenes. Entonces, en realidad la vacuna más bien es para evitar los casos graves, ¿verdad? Pero en realidad la población indígena también es la más afectada. ¿Por qué? Por el hacinamiento en el que viven. Entonces, por eso siempre también en los pacientes indígenas hay que tener la sospecha y también solicitar los estudios complementarios en ese caso. Si tienen alguna pregunta, espero preguntas. Doutora, ¿Sí? a senhora falou que o controle durante El tratamiento. durante o tratamento é de 2, 5º e 6º mês. Se no Sí. 5º mês já é declarado fracasso, então pode dar continuidade ao tratamento de forma de, assim, mudar o antibiótico, o que faz? ¿Cómo? Porque os diagnósticos, para manter El o controle, fracaso, cuando estamos ante fracaso del tratamiento, ¿verdad? isso, no 5º mês. Sí. E o que faz para dar continuação ao tratamento? Muda de antibiótico? En ese caso hay que ver la causa, ¿verdad? O sea, que hay que detectar la causa del por qué el paciente no está haciendo el tratamiento, ¿verdad? Puede que el paciente no sea adherente al tratamiento en el sentido de, en un paciente con riesgo social, por ejemplo. Entonces, en ese caso, no adelanta dar continuidad a ningún tratamiento. Hay que detectar la causa primeramente. Muchas veces es necesario suspender el tratamiento, ver primero esa parte y después para dar continuidad al tratamiento, porque sí ya hubieron casos, ¿verdad? Porque este paciente va a seguir contagiando. ¿Por qué? Porque va a seguir con baciloscopía positiva y mientras que no se haga el tratamiento en forma correcta, va a seguir empeorando, ¿verdad? O sea, va a continuar teniendo afectación pulmonar. Entonces, en ese caso, si es un paciente, si hay un riesgo social, por ejemplo, detectar eso y poder solucionar primeramente ese problema. ¿Otra pregunta? Doutora, ¿Sí? no caso de paciente com clínica e radiografia sugestiva de tuberculose, Sí. já pode iniciar o tratamento empírico ou tem que esperar a baciloscopia? En realidad ese es un tema controversial, ¿verdad? Si estamos ante un paciente que tiene toda la clínica, ¿verdad? O sea, manifestaciones clínicas, tos, expectoración, fiebre, pérdida de peso, ¿verdad? Que tenga, qué sé yo, 3 meses de evolución, por ejemplo, y también tiene imagen, ¿verdad? Entonces, en ese caso sí se puede iniciar ya el tratamiento. En realidad, el médico puede iniciar ya tratamiento en ese caso. Ahora tenemos, qué sé yo, si me hablas de baciloscopía negativa, ¿verdad? Si tenemos la posibilidad de realizar el GINESPER en ese caso, si el paciente tiene baciloscopía negativa, por ejemplo. Y el GINESPER debe de estar en 2 horas, entonces es bastante rápido. No siempre se pide el GINESPER, en casos excepcionales, ¿verdad? Pero como dijimos, en este caso, si hay baciloscopía negativa, solicitamos GINESPER, que ya nos va a dar el diagnóstico definitivo. Gracias, doutora. Dale. Bueno, vamos a dar por terminada la clase de hoy entonces. Me gusta que hagan preguntas.